Le cerró su abrigo con fuerza alrededor de su delgada figura, sus dedos enrojecidos por el frío. La entrevista de trabajo a la que se dirigía se sentía como una esperanza raída, pero era todo lo que le quedaba. Sus ojos se movieron del tablero de horarios al boleto arrugado en su mano. Tenía justo el tiempo suficiente. Entonces vino la voz. «Disculpa». Las palabras fueron suaves, vacilantes. Se dio vuelta, sobresaltada. Un hombre estaba de pie a solo unos pasos, la lluvia empapando los hombros de su chaqueta delgada. Su barba estaba crecida, el cabello pegado a la frente y sus ojos, azules, cansados, casi con disculpas, se clavaron en los de ella. «Lo siento», dijo de nuevo, temblando. Me robaron la cartera. Solo necesito $10 para un boleto a casa. Te juro que te los devuelvo si puedes confiar en mí. Por favor». Emily parpadeó. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El único sonido era el zumbido lejano de un tren acercándose y el golpeteo constante de la lluvia sobre el techo de metal. $10. Eso era todo lo que le quedaba. En su bolsillo tenía un solo billete arrugado, lo último que quedaba después de pagar su boleto y una taza de café instantáneo. $10 que estaba guardando para una pequeña comida después de la entrevista. $10 entre ella y el vacío total. Podía irse. Debería irse. Pero no lo hizo. En cambio, lo miró mejor. Sus labios temblaban, las manos enrojecidas por el frío. Pero no era solo su aspecto. Era algo en sus ojos. No había agresión, ni manipulación, solo agotamiento, tristeza, quizás incluso un rastro de vergüenza. Emily dudó, los dedos enrollados alrededor del billete en el bolsillo de su abrigo. ¿Tienes a alguien a quien puedas llamar?, preguntó. Él negó con la cabeza. El teléfono está muerto. Intenté pedirle a otros. Nadie quiso hablar. ¿Y cómo sé que no estás mintiendo?, dijo ella, con desconfianza. No lo sabes, admitió él. Pero te juro que solo quiero volver a casa. Debería haberse ido. Pero algo en ella, quizás algo que aún se aferraba a la versión de sí misma de antes de que su madre muriera, antes de que todo se derrumbara, susurró, «Ayúdalo». Sin decir una palabra, metió la mano en su bolsillo y sacó el billete. Su mano se quedó suspendida en el aire un momento, el corazón golpeándole el pecho. Esto es una locura. Completamente irracional. Lo miró de nuevo, y lentamente extendió su mano. «No sé por qué», dijo en voz baja, «pero te creo». Él miró su mano como si no creyera que fuera real. Luego la tomó, casi con reverencia, y aceptó el billete. «Te prometo que te lo devolveré», dijo con la voz quebrada. Emily logró esbozar una pequeña sonrisa. «Solo llega a casa sano y salvo». Él abrió la boca como para decir algo más, pero entonces el tren llegó, resoplando al detenerse. El hombre asintió, se giró rápidamente y desapareció entre la multitud, abordando el tren. En segundos, se había ido. Emily permaneció quieta, el viento húmedo rozándole el rostro, el estómago retorciéndose de incertidumbre. Eso fue todo. Sus últimos $10, desaparecidos. Ni siquiera sabía su nombre. El altavoz anunció la próxima salida. Miró la hora de nuevo. Su tren era el siguiente, su oportunidad, tal vez la última. Subió, el agua escurriendo por las mangas de su abrigo, y se hundió en un asiento junto a la ventana. La lluvia borraba el vidrio mientras la plataforma se desvanecía detrás de ella. No lo sabía aún, pero ese simple acto de bondad, entregar sus últimos $10, fue el momento en que su vida comenzó a cambiar. A la mañana siguiente del viaje en tren, Emily estaba parada frente al edificio de oficinas donde tenía programada su entrevista, el corazón palpitante y el cabello aún húmedo por la llovizna. Su estómago gruñía vacío. Había saltado el desayuno, no por elección, sino porque su cartera ahora solo contenía recibos vencidos y una vieja foto de su madre. Llegó 20 minutos tarde. El autobús requería cambio exacto, y ella no tenía ninguno. Intentó caminar, tomando atajos por calles desconocidas, pero la ciudad era extensa, indiferente. Cuando finalmente llegó,
La recepcionista le dedicó una sonrisa apretada y compasiva. Lo siento, el entrevistador tenía otra reunión. Tendrás que reprogramar. Emily intentó explicar. Incluso se ofreció a esperar, pero la mujer ya había regresado a su computadora. Salió del edificio con los hombros caídos, los calcetines empapados crujiendo en sus zapatos. El viento atravesaba su abrigo como si fuera de papel. Durante un largo rato, simplemente se quedó allí, en la acera, mirando a la gente pasar, ocupados, abrigados, secos, un mundo que seguía adelante con o sin ella. Cuando logró volver a su minúsculo cuarto alquilado, una cama individual, baño compartido y una luz parpadeante en el pasillo, el casero la esperaba en la puerta. La renta venció hace 3 días, Emily. Lo sé, estoy tratando de... Eso dijiste la semana pasada. No puedo seguir haciendo excepciones. Solo dame hasta el viernes. Ya tengo a alguien más que quiere el cuarto para mañana. Lo siento. No discutió. ¿Para qué? No tenía sentido. Empacó las pocas cosas que tenía en una mochila desgastada, 2 mudas de ropa, un teléfono agrietado sin servicio, un libro de bolsillo que su madre solía leerle. No lloró. Aún no. Esa noche encontró un rincón en la biblioteca pública, abierta 24 horas en el centro. Las luces fluorescentes zumbaban arriba. El aire olía a polvo y café viejo, y el guardia de seguridad le lanzó una mirada cansada cuando se acurrucó en una silla detrás de los estantes de no ficción. La noche siguiente, él le pidió que se fuera. Las bancas del parque no eran suaves. Eran de metal, frías, implacables. Pero las estrellas arriba estaban en silencio, y la ciudad, en su extraño modo, se quedaba callada después de la medianoche. Ella abrazó su mochila contra el pecho y trató de desaparecer. Cada día se mezclaba con el siguiente. Buscaba trabajo, pero no tenía dirección que dar, ni número de teléfono al cual pudieran contactarla. Pasaba sus días deambulando entre bibliotecas, refugios y centros de empleo. La palabra esperanza empezaba a parecerle una broma cruel. Y, sin embargo, a veces, en medio de esas largas tardes de hambre, recordaba su rostro. El hombre en la estación. Su voz. Sus ojos. Ese momento en que él había mirado como si fuera la primera persona que realmente lo había visto. Y por un segundo se preguntaba, ¿había sido una tonta? ¿Había sido estúpido regalar sus últimos $10? Ahora no tenía nada. Ni $1. Ni un lugar donde dormir. Sin plan. Sin familia. Y aún así había una especie de paz extraña que vivía en silencio dentro de ese recuerdo. Ella había ayudado a alguien. Quizás incluso lo había salvado. Había hecho lo correcto, no porque tuviera que hacerlo, sino porque algo dentro de ella le dijo que importaba. Pero esa paz era pequeña, y el frío era inmenso. Una tarde lluviosa, mientras se sentaba al borde de una banca en el parque tratando de secar sus calcetines con los últimos rayos de sol, un grupo de adolescentes pasó cerca. Uno de ellos le lanzó una lata vacía y se rió. «Consigue un trabajo», murmuró. Ella no levantó la vista. Esa noche volvió a la biblioteca, pero las puertas estaban cerradas. Era feriado. Vagó por las calles hasta casi la medianoche y terminó acurrucada en una parada de autobús, protegida del viento, pero no del miedo. Esa fue la noche en que lloró. No fue un llanto fuerte, sin sollozos, solo lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas y desaparecían en el cuello de su abrigo. Extrañaba la voz de su madre, su risa, su calidez. Extrañaba sentirse segura, sentirse conocida. Su estómago estaba vacío, pero el hueco en su pecho dolía más. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, la encontró aún allí. Ojos hinchados, cabello enmarañado, corazón magullado. Había tocado fondo. No había a dónde caer más. Y aún así, seguía respirando. Era una mañana de martes cuando Emily la conoció. El parque estaba inusualmente tranquilo, con solo algún que otro corredor atravesando la niebla que todavía se aferraba a la hierba. Emily estaba sentada en su banca habitual, cerca de la estatua de un general olvidado, con las rodillas contra el pecho y el abrigo cerrado hasta el cuello, aunque hacía tiempo que el frío se había instalado en sus huesos.
No había comido en casi 2 días. El dolor en su estómago era sordo pero constante. Se había acostumbrado a él, como al zumbido persistente de un mal recuerdo que no se puede silenciar. Entonces la notó. Era una mujer mayor, tal vez en sus 70, pero sus movimientos eran elegantes. Un chal de lana cubría sus hombros, y en sus manos enguantadas llevaba una pequeña bolsa de papel marrón. Caminaba con propósito, pero al acercarse a la banca, se detuvo y miró a Emily. «Pareces hambrienta», dijo suavemente. Emily parpadeó, sin saber si le estaban compadeciendo o juzgando. «Estoy bien», murmuró automáticamente. La mujer sonrió, amable y serena, y se sentó a su lado. Colocó la bolsa sobre la banca entre ellas y la abrió con cuidado. «Siempre traigo algo extra por si me cruzo con alguien que lo necesite». Dentro había un sándwich. Pan de rebanadas gruesas, un poco disparejas pero frescas, con jamón, queso y un toque de mostaza. Emily lo miró fijamente. «No puedo aceptarlo», susurró. «¿Por qué no?», preguntó la mujer. «¿Tu orgullo es más grande que tu hambre?». Emily desvió la mirada, avergonzada. La mujer esperó, en silencio, con paciencia. Finalmente, Emily tomó el sándwich. Sus manos temblaban al desenvolverlo. El primer bocado le hizo arder los ojos. «Gracias», dijo, apenas logrando pronunciarlo con el nudo en la garganta. La mujer asintió. «Hay un comedor en la calle Monroe, a unas pocas cuadras de aquí. Sirven almuerzo, pero siempre les falta ayuda. Pareces alguien que necesita un lugar cálido y un propósito». Emily la miró. «¿Cree que me dejarían ayudar?». «Pregunta por Carol», respondió la mujer, poniéndose de pie. «Dile que Ruth te envió». Y se fue caminando, sin mirar atrás. Emily la observó alejarse durante mucho rato, luego miró el sándwich a medio comer sobre su regazo. Ese mismo día encontró el comedor. El edificio era modesto, de ladrillo descolorido, con un cartel descascarado que decía «Mesa de Esperanza». Adentro, el olor a sopa de verduras y pan horneado la abrazó como un viejo amigo. Preguntó por Carol. Carol resultó ser una mujer de unos 50, sin rodeos, con las mangas arremangadas y una carpeta que parecía pegada a su mano. Cuando Emily explicó que Ruth la había enviado, el rostro de Carol se suavizó. «Ruth tiene buen ojo para la gente que necesita una segunda oportunidad», dijo. «¿Estás dispuesta a trabajar?». Emily asintió rápidamente. «Entonces ponte un delantal». Las primeras horas fueron un torbellino de tareas. Cortar verduras, limpiar mesas, servir sopa en tazones desportillados. Las manos de Emily trabajaban sin pensar, pero su mente estaba despierta. Entraba gente, hombres y mujeres de todas las edades, desgastados por la vida pero aún capaces de sonreír, aún capaces de decir gracias. Un hombre contaba chistes mientras esperaba su comida. Otro se ofreció a barrer después de comer. Una niña con el cabello enredado le entregó a Emily un dibujo hecho con crayones y una hoja arrancada de un cuaderno. Era una flor. Al final del día, los pies de Emily dolían, pero por primera vez en semanas, se sentía ella otra vez. En los días siguientes siguió regresando, no por comida, aunque siempre se la ofrecían, sino para ayudar. Pelaba papas, doblaba servilletas, aprendía los nombres de los habituales. Escuchaba historias llenas de dolor, pero también de resiliencia. Gente que lo había perdido todo y aún así llegaba cada día con esperanza en los ojos. Una tarde, después de secar el último plato, Carol le entregó un pequeño sobre. «Solo un pequeño estipendio», dijo. «Te lo ganaste». Emily lo abrió más tarde. $20. Suficiente para un pase de autobús. Tal vez unos días de estabilidad. Pero más que el dinero, era la confianza. El reconocimiento. La sensación de que, tal vez, solo tal vez, no era invisible. Se sentó afuera en la acera, viendo el sol ponerse detrás de los tejados, tiñendo el cielo de tonos naranja y dorado. Y en ese momento, por primera vez en lo que parecía una eternidad, dejó de sentir que estaba cayendo. Seguía siendo pobre, seguía con incertidumbre, seguía sola en muchos sentidos.
pero había encontrado algo, una chispa de luz en la oscuridad, y se aferraba a ella con todo lo que tenía. Era una tranquila tarde de jueves en el comedor. La hora del almuerzo acababa de terminar y el aire aún retenía el aroma de estofado de tomate y pan de maíz tibio. Emily limpiaba la última de las mesas, tarareando suavemente, cuando la campanilla sobre la puerta sonó. Levantó la vista. Un hombre había entrado. Llevaba un abrigo oscuro, entallado, del tipo que no se solía ver en esa parte de la ciudad. Sus zapatos estaban lustrados, el cabello peinado hacia atrás con esmero. Pero no fue la ropa lo que captó su atención. Fue su rostro. Su corazón dio un vuelco. Había algo en sus ojos. Azules, tranquilos y extrañamente familiares. Él miró alrededor, no como alguien perdido, sino como alguien buscando. Y cuando su mirada se posó en ella, se detuvo. Solo por un segundo. Luego, sus labios se curvaron en la más leve de las sonrisas. Emily dejó el trapo lentamente. Lo miró, sin poder creerlo. No podía ser. Pero lo era. Él caminó hacia ella con pasos firmes, deteniéndose a solo unos pies de distancia. «Hola», dijo, con una voz cálida, más segura de lo que ella recordaba. Emily parpadeó. «¿Te conozco?» Él inclinó ligeramente la cabeza, con esa media sonrisa aún en los labios. «Sí», dijo. «O al menos, una vez confiaste en mí cuando nadie más lo hizo». Y, como si una cerradura se abriera en su mente, lo entendió. La estación de tren. La lluvia. El billete de $10. Susurró. Él asintió. Ese día estaba destrozado. Mojado, con frío, desesperado. Me diste tus últimos $10. La mente de Emily giraba. Lo miró otra vez. De verdad lo miró. El desconocido desaliñado había desaparecido. En su lugar estaba alguien pulcro, sereno, alguien que parecía pertenecer a una sala de juntas, no a un comedor social. «Nunca supe tu nombre», dijo ella en voz baja. «David», respondió él. «David Carter». Ella repitió el nombre en silencio, como intentando anclarlo en la realidad. «Volví al día siguiente», continuó él. «Pero ya no estabas. Revisé la estación, el mostrador de boletos. Nadie sabía quién eras. Ni siquiera sabía tu nombre. Yo no creí volver a verte», admitió ella. Él sonrió de nuevo, esta vez con más suavidad. «Yo tampoco. Pero nunca olvidé tu rostro». Emily cruzó los brazos sobre el delantal, aún atónita. «¿Por qué estás aquí?» Pasaba por el vecindario y vi el letrero. Pensé en entrar. Algo me lo dijo. Ella no estaba segura de creerlo. Nadie entraba a un comedor en esa zona de la ciudad por impulso. No vestido así. David miró alrededor. «¿Trabajas aquí?» «Soy voluntaria», dijo ella. «Me ayuda a mantenerme a flote». Él asintió, pensativo. «Tú me ayudaste cuando no tenía nada. Me gustaría devolverte el favor». Ella negó lentamente con la cabeza. «No te di el dinero esperando algo a cambio». «Lo sé», respondió él. «Justamente por eso quiero hacerlo». Hubo un largo silencio. Luego, él se acercó un poco más, metió la mano en su abrigo y sacó su billetera. Dudó un segundo. «Traje esto», dijo, extendiéndole un billete de $10 nuevo. «Para devolvértelo». Emily lo miró. Luego rió suavemente, no en burla, sino con incredulidad. Tomó el billete, sus dedos rozando los de él. «Gracias», dijo. Pero él no había terminado. «Y más allá de eso», añadió, «me gustaría invitarte a cenar algún día, o al menos a tomar un café. Hay algo en ti que no he podido olvidar». Emily miró el billete en su mano. Luego lo miró a él. Todo en ese momento se sentía irreal, imposible, como una escena sacada de la vida de otra persona. «No eres quien creí que eras», murmuró. Él sonrió. «No, no lo soy». Y, de repente, ella se dio cuenta de algo.
Tampoco ella lo era. Se sentaron uno frente al otro en un rincón tranquilo de una cafetería cercana, del tipo con sillas desparejas y jazz suave de fondo. Emily aún llevaba puesto el delantal bajo su abrigo, y sus manos se aferraban a una taza caliente que David le había pedido. Té de manzanilla con miel. No había probado algo tan reconfortante en semanas. David removía su café lentamente, luego la miró. Probablemente te estés preguntando quién soy en realidad. Ella sonrió levemente. Pues sí. Él metió la mano en su abrigo y sacó una elegante tarjeta de presentación negra. La deslizó sobre la mesa. Emily dudó un momento, luego la tomó. David Carter, CEO de Novaspark Technologies, fundador de la Carter Foundation. La miró, parpadeando. Novaspark, esa es tu empresa. David asintió. La fundé hace 10 años. Desarrollamos software de aprendizaje adaptativo e inteligencia artificial para la educación. Creció más rápido de lo que imaginé. Emily abrió la boca, luego la cerró otra vez. Había oído hablar de Novaspark. Todos lo habían hecho. Salía en las noticias, elogiada por revolucionar el acceso digital en escuelas con bajos recursos. Recordaba haber leído sobre ella una vez, cuando aún tenía trabajo y un sillón donde leer. Pero, ese día en la estación, estaba haciendo algo estúpido, interrumpió él con una sonrisa. Estaba trabajando en un proyecto para la fundación, nuestra rama sin fines de lucro. Una de nuestras iniciativas busca entender mejor la experiencia de la gente sin hogar y crear mejores sistemas de apoyo. Quería verlo por mí mismo. De verdad verlo. Así que me fui de incógnito por una semana. Sin cartera, sin identificación, solo con la ropa puesta. Se inclinó un poco hacia adelante. Planeé todo, menos que me robaran el bolsillo el primer día. Emily rió por lo bajo. O sea que si estabas realmente varado. Lo estaba. Y todos los que me crucé me ignoraron o me rechazaron. La miró, su expresión suavizándose aún más. Todos excepto tú. Ella sintió que se le encendían las mejillas. No sabías quién era. No pediste nada a cambio. Me diste todo lo que tenías. Y luego simplemente desapareciste. Eso se quedó conmigo. Emily bajó la vista a su taza de té. No estaba intentando dejar huella. La verdad, pensé que estaba siendo ingenua. No lo fuiste, dijo él con firmeza. Fuiste humana. Fuiste amable. Hizo una pausa, como eligiendo bien sus palabras. He conocido a gente con dinero, poder, influencia. Pero en ese momento, tú mostraste más integridad que la mayoría de ellos en toda su vida. Por eso te he estado buscando. Quiero ofrecerte algo, si estás dispuesta. Emily levantó la mirada. ¿Qué tipo de algo? David se recostó en la silla, su voz firme pero tranquila. Quiero que trabajes con nosotros. No en Novaspark. En la fundación. Tenemos programas que ayudan a personas como tú alguna vez fuiste, jóvenes, en lucha, invisibilizados. Financiamos proyectos liderados por comunidades, microemprendimientos, innovación social. Y necesitamos personas con corazón. Personas que lo entienden de verdad. Parpadeó, atónita. Pero no tengo un título. Ni siquiera tengo una dirección estable. Él sonrió. Hemos contratado gente con maestrías en negocios y gente que ha vivido en carpas. Lo que importa es tu historia, tu resiliencia, tu capacidad de ayudar a otros cuando no tenías nada. Emily se recostó en la silla, abrumada. El peso de las últimas semanas la alcanzó de golpe. Las noches en bancas, el hambre, el rechazo, y ahora esto. ¿Lo dices en serio? Susurró. No estaría aquí si no lo dijera. Ella tragó con dificultad. ¿Qué haría? Comenzarías aprendiendo. Entrenamiento. Te acomodaríamos en un lugar seguro, con apoyo. Luego trabajarías con uno de nuestros equipos comunitarios. Ayudarías a formar programas. Eventualmente, tal vez hasta liderar uno. Durante un largo momento, Emily no dijo nada. El mundo pareció desvanecerse,
quedando solo el calor del té entre sus manos y una esperanza callada elevándose en su pecho. «No sé qué decir», murmuró. «Di que sí», dijo él, con una pequeña sonrisa esperanzada. «Cambiemos vidas, empezando por la tuya». Ella lo miró. A ese desconocido al que una vez ayudó sin saber nada de él, ahora sentado frente a ella como una puerta que nunca pensó que se abriría. Y en algún lugar profundo, algo empezó a moverse. Una creencia de que tal vez, solo tal vez, no estaba destinada a quedarse perdida. Tomó aire. «Está bien», dijo. Y en ese momento, su vida empezó a cambiar. El primer día de Emily en la Carter Foundation fue como entrar a un mundo distinto, uno que solo había visto desde fuera, como a través de un vidrio. La sede estaba ubicada en un antiguo almacén de ladrillo restaurado, lleno de luz, risas y el zumbido constante de colaboración. Jóvenes iban y venían entre escritorios y pizarras blancas, y las paredes estaban cubiertas de historias, fotos y frases de vidas transformadas por el trabajo de la fundación. David la presentó al equipo, no como alguien que necesitaba ayuda, sino como alguien que venía a aportar. Solo eso, ya lo cambiaba todo. No la trató como un caso de caridad. La trató como una igual. Como alguien con una perspectiva que el mundo necesitaba. En las semanas siguientes, Emily se sumergió en el entrenamiento. Aprendió sobre planificación comunitaria, redacción de subsidios, diseño de proyectos sociales. Acompañó a coordinadores en terreno, conoció refugios para jóvenes, bancos de alimentos, centros de recuperación. Poco a poco, las piezas de su confianza, largamente enterradas bajo la duda y el agotamiento, empezaron a encajar de nuevo. Y entonces llegó el momento. David le entregó una carpeta delgada. «Tu propio proyecto piloto», dijo. «Diseña algo que signifique algo para ti. Nosotros lo apoyamos». Emily abrió la carpeta y vio que su propuesta ya estaba tipeada: un comedor móvil. Una camioneta que pudiera moverse entre zonas desatendidas, llevando comidas calientes y conexión humana directamente a quienes lo necesitan, justo como ella alguna vez lo necesitó. La visión había llegado a ella durante uno de sus últimos turnos en Opetable. Recordó las noches durmiendo en bancas, la vergüenza de entrar a un refugio fijo, el miedo a ser vista. Pero, ¿y si la ayuda pudiera ir a ellos? David creyó en ella. También lo hizo el consejo directivo. La Fundación Carter financió el prototipo. Le dieron un pequeño equipo. Y lo más importante, le dieron confianza. La primera vez que vio la camioneta terminada, pintada de azul cielo, con las palabras Proyecto Manos Abiertas escritas con letras suaves en el lateral, se quedó de pie en el estacionamiento y lloró. La primera noche que operó la camioneta, fue a un parque que conocía demasiado bien, donde una vez había dormido bajo una estatua agrietada. Esa noche, sirvió más de 100 comidas. Pero más que comida, ofrecía historias, abrazos, nombres recordados. Escuchaba. Y a medida que se corrió la voz, su programa creció. En los momentos tranquilos, entre planificar rutas y picar verduras, Emily empezó a ver a David de otra forma. No solo como el hombre de la estación de tren, ni como el CEO que cambió su vida, sino como alguien con una bondad serena e inquebrantable. Nunca alardeaba, nunca le recordaba su pasado. Solo aparecía. Con aliento. Con humor. Con café cuando ella estaba demasiado cansada para hablar. Su conexión creció de forma suave, sin palabras. Una caminata nocturna tras un evento comunitario. Una risa compartida por una bandeja de galletas quemadas en la cocina de prueba. Él escuchaba como pocos. Ella confiaba en él sin darse cuenta. Una tarde de sábado, mientras Emily terminaba un almuerzo comunitario, notó una figura familiar sentada en una banca bajo los árboles. Era Ruth, la anciana que le había dado un sándwich en uno de sus días más oscuros. Emily corrió hacia ella. «He pensado en usted todos los días desde entonces. Me salvó». Ruth sonrió con dulzura. «Solo alimenté a una chica hambrienta». Se sentaron juntas, poniéndose al día como amigas perdidas. Luego Ruth rió suavemente, dándole palmaditas en la mano. «Esperaba que encontraras tu camino hacia David». Emily parpadeó. «¿Lo conoce?» «Debería», dijo Ruth,
con un brillo travieso en los ojos. Es mi hijo. El mundo se inclinó un poco. Usted me envió con Carol. Sabía exactamente lo que hacía. Ruth asintió. David me habló de la chica que le dio $10 cuando no tenía nada. Tenía que conocerte. Y cuando lo hice, vi lo que él vio. Alguien con un corazón demasiado grande como para ser ignorado. Emily se recostó, impactada. Todo este tiempo. Es curioso, ¿no? Dijo Ruth. Como un pequeño acto de bondad puede expandirse como una ola, en algo más grande de lo que cualquiera de ustedes imaginó. Esa noche, Emily se sentó junto a David en el jardín del tejado de la fundación. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo como estrellas lejanas. Le contó todo sobre Ruth, sobre el sándwich, sobre el momento en que entendió que sus caminos habían estado entrelazados mucho antes de saberlo. David escuchó en silencio, luego le tomó la mano. Solía pensar que el destino era solo coincidencia a la que le dábamos significado, dijo. Pero conocerte cambió eso. Emily lo miró. De verdad lo miró. Y por primera vez, se permitió creer en algo más grande. Que tal vez su sufrimiento no había sido en vano. Que cada noche sin dormir, cada pérdida, cada lágrima, la habían traído hasta aquí, al propósito, al amor, al futuro. Y en ese instante, todo cobró sentido. La estación de tren empapada por la lluvia. El sándwich en el parque. El comedor social. La camioneta azul rodando por calles olvidadas. Todo la había estado guiando hacia esto. Hacia su transformación. La ciudad vibraba con la energía de la primavera temprana cuando David tocó el tema. Caminaban por un jardín comunitario en pleno centro, donde el proyecto Manos Abiertas había empezado una colaboración con un refugio local para ofrecer comidas y capacitación laboral. Los niños reían corriendo entre hileras de vegetales. Los voluntarios charlaban mientras movían carretillas con tierra. David había estado callado toda la tarde, con una mirada pensativa en los ojos. Al llegar al rincón más lejano del jardín, bajo las ramas arqueadas de un magnolio en flor, finalmente habló. Emily, me han ofrecido una nueva oportunidad, dijo con suavidad. Vamos a abrir una oficina satélite en Nueva York. La fundación se está expandiendo, y quieren que lidere la iniciativa de alcance urbano. Ella lo miró, el corazón suspendido a medio latido. ¿Tú? Él asintió. Me pidieron que fuera yo, pero les dije que no me iría sin hacerte la misma oferta. Ella contuvo la respiración. ¿Quieres que vaya contigo? Sí, dijo. Para ayudar a liderar la próxima etapa de Manos Abiertas. Podríamos llegar a más personas. Construir sobre todo lo que hemos comenzado. Juntos. Emily no respondió de inmediato. Miró alrededor, el jardín, la gente, el sol bajando justo detrás de los tejados. Su mirada se posó en una joven ayudando a un anciano a organizar sobres de semillas. Alguien que Emily había conocido en su segunda semana como voluntaria, cuando aún no sabía si tenía un lugar. Ese lugar. Esta ciudad. La había sostenido en lo peor de su vida. La había visto caer, y luego le enseñó a levantarse. No lo sé, dijo finalmente. Amo lo que estamos construyendo aquí. Esta gente, fueron los primeros en creer en mí, en hacerme espacio. David asintió, no con decepción, sino con comprensión. Imaginé que sentirías eso. No estoy diciendo que no, añadió rápido. Solo que, siento que aún tengo que echar raíces aquí un poco más. Todavía hay trabajo por hacer. Lo sé, dijo él, con una sonrisa suave. Por eso te admiro. Se sentaron en una banca cercana, dejando que el silencio llenara el espacio entre sus pensamientos. Supongo que este es el momento en que los caminos se separan, dijo Emily. Tal vez, respondió David. Pero solo geográficamente. Ella lo miró, buscando en sus ojos. ¿Crees que podamos con eso? Creo que ya lo estamos haciendo, dijo él. Tú y yo. No estamos atados a un lugar. Estamos unidos por lo que creemos, por lo que hemos vivido. Y seguiremos construyendo. En distintas ciudades, quizás,
pero siempre juntos de alguna forma. Ella sonrió. Un poco triste, pero profundamente segura. Vas a hacer cosas increíbles allá. Y tú, dijo él, aquí. Hicieron un plan. David se mudaría a Nueva York en otoño. Emily seguiría liderando el proyecto Manos Abiertas en la ciudad que ambos amaban. Se mantendrían en contacto con llamadas semanales, iniciativas conjuntas, visitas y mensajes nocturnos llenos de actualizaciones y sueños. Su historia no terminaba, solo evolucionaba. Y mientras estaban de pie bajo el árbol florecido, el viento levantando pétalos a su alrededor, Emily supo una cosa con absoluta certeza: no lo estaba perdiendo. Solo estaban plantando semillas, en tierras distintas. Un año después, la ciudad había cambiado. O tal vez, Emily había cambiado la forma en que la veía. Las calles ya no parecían un laberinto de desesperanza. Estaban llenas de propósito, de posibilidad, de esperanza. El proyecto Manos Abiertas se había convertido en algo mucho más grande de lo que alguna vez imaginó. Con rutas extendidas, una red de voluntarios y un equipo rotativo de cocina, las unidades móviles ahora servían más de 2.000 comidas por semana. Pero no era solo comida lo que ofrecían. Era dignidad, conversación, conexión humana. La prensa nacional se enteró del programa, y el mes pasado Emily voló a Washington, D.C. para recibir un premio en nombre del equipo, un reconocimiento nacional por innovación en alcance comunitario. Mientras estaba de pie en el podio, entre flashes de cámaras y aplausos, recordó la banca que una vez fue su hogar. El sándwich de una extraña. Los $10 que creyó haber perdido para siempre. Ahora, era directora de un centro integral de apoyo a personas sin hogar. Un espacio con duchas, capacitación laboral, servicios de salud mental y salas de terapia artística. Las mismas manos que una vez temblaban de miedo, ahora sostenían las llaves de un lugar donde la gente podía comenzar de nuevo. Y aún así, cada mañana, empezaba su día como siempre, en la cocina, atándose el delantal, saludando a los primeros visitantes por su nombre. En el aniversario de la fundación del centro, el equipo organizó una celebración. Había globos, una pancarta que decía un año de Manos Abiertas, y docenas de fotos colgadas en una cuerda, capturando momentos de comidas compartidas, vidas transformadas, sonrisas ganadas. Emily llegó tarde, tras reunirse con funcionarios de la ciudad para ampliar el apoyo a sus subvenciones. Entró al salón, el corazón lleno, los ojos recorriendo la sala. Y entonces lo vio. David. Estaba junto a la mesa de servicio, sosteniendo un ramo de flores silvestres, y algo más asomando del bolsillo de su chaqueta. Sus ojos se encontraron con los de ella, y de repente, todo el ruido de la sala se desvaneció. Él cruzó la habitación lentamente, sonriendo. Se veía mayor, más sabio, más en paz que nunca. «Hola», dijo con suavidad. Ella rió, sintiendo como las lágrimas ardían al subirle. «Volviste. Te dije que lo haría». La sala pareció aquietarse, como si presintiera que aquello era más que una simple reunión. David metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Pero antes de abrirla, también sacó un billete nuevo de $10, intacto, cuidadosamente doblado. «He llevado esto conmigo», dijo, «durante un año. No porque necesitara devolvértelo, sino porque necesitaba recordar el momento que lo cambió todo». Abrió la caja. Dentro, un anillo simple y elegante. «Tú me diste algo que ningún dinero puede comprar. Fe. Cuando no tenía nada con qué probar quién era. Déjame pasar el resto de mi vida demostrando que tenías razón». La sala contuvo la respiración. Emily lo miró, sin palabras. Las lágrimas caían libremente ahora, y no intentó detenerlas. Pensó en la chica que había sido, perdida, agotada, aferrada a un billete arrugado bajo la lluvia. Pensó en el hombre en el que confió sin saber que sería él quien reconstruiría su mundo. «Sí», susurró. «Sí». Los aplausos estallaron a su alrededor, pero Emily no los escuchó. Solo sentía el calor de su mano en la de él, el golpe de su corazón, y la verdad silenciosa que la había traído hasta aquí. Más tarde, mientras estaban bajo las luces colgantes, viendo las personas que habían ayudado a bailar, reír y recuperar la alegría,
Emily sostuvo el billete de $10 por última vez entre sus manos. Sonrió. Un poco de bondad, dijo en voz alta, puede ser el comienzo de un milagro. Gracias por acompañarnos en este inolvidable viaje de esperanza, bondad y segundas oportunidades. La historia de Emily es un recordatorio poderoso de que incluso el acto más pequeño de compasión, un simple billete de $10, puede recorrer el tiempo y cambiar vidas de formas que jamás imaginamos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a Historias que Mueven el Alma, para más relatos verdaderos que inspiran, sanan y despiertan el espíritu. Creemos en el poder de las historias para iluminar los rincones más oscuros, y el que tú estés aquí significa el mundo para nosotros. Hasta la próxima, mantente amable, mantente esperanzado, y recuerda, tu historia también importa.